Buenas noches, familia de Jesús Rey y Luz para las Naciones. En esta tarde, nuestro tema que tocaremos es acerca del entrenamiento espiritual. Debemos antes entender que el hombre es un espíritu eterno, pues en Génesis 1, del 26 al 27, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. El hombre es un ser espiritual. Él fue hecho a semejanza de Dios y Jesús dijo que Dios es espíritu. Esto nos lo dijo en Juan 4:24. Así que el hombre necesariamente debe ser espíritu. El hombre es un espíritu, tiene alma y vive en un cuerpo. Nos lo dice 1 Tesalonicenses 5:23. Cuando el cuerpo físico del hombre está muerto y en la tumba, el espíritu sigue vivo. Esta parte del hombre es eterna. Los espíritus nunca pueden morir y el hombre es espíritu. En Filipenses 1, del 23 al 24, Pablo está hablando de la muerte física. Dice que, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Vemos aquí que la Biblia nos dice que el cuerpo del hombre es como esa lámpara del Señor. Y vemos también que nos dice que Dios guía nuestro espíritu. Él nos ilumina a través de nuestros espíritus. Y antes de que podamos como entender por qué Dios nos dirige y nos guía a través de nuestros espíritus, tenemos que entender la naturaleza del hombre. Tenemos que entender que el hombre es un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Entonces, como vimos en Filipenses 1:23, que Pablo decía que él anhelaba vivir porque necesitaba seguir enseñando a la iglesia, pero que si fuera por su preferencia, su deseo era partir y estar con Cristo, lo cual está muchísimo mejor. O sea, su espíritu, que es eterno, partía con Cristo. Entonces, aquí pues Pablo decidió como vivir para poder enseñar a la iglesia, ya que si él permanecía o vivía en la carne, pues la palabra del Señor se iba a extender en esta iglesia de Filipos y iba a ser pues una bendición para estas personas. Y esto sería más necesario pues para ellos. Sin embargo, podría ser mucho mejor para Pablo estar junto a Cristo. El hombre es más que un cuerpo. Nosotros somos más que cuerpo. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Otras personas dicen que cuando el hombre muere, su alma duerme. Y la Biblia no enseña eso por ningún lado. Algunos dicen que el espíritu sí se va, pero regresa como un animal o como alguien distinto. Y lo que debemos tener en cuenta es que la reencarnación no es bíblica. Esto es antibíblico. Nunca en la Biblia se habla de la reencarnación. Por lo tanto, debemos mantenernos con la palabra de Dios y pues ella se encargará de resolver todos los problemas en estas áreas que no entendemos. En 2 Corintios 4:16 nos dice: aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Es decir, que hay un hombre interior y hay un hombre exterior en nosotros. El hombre exterior no somos nosotros realmente. El hombre exterior es solamente la casa donde nosotros vivimos. Nuestro cuerpo es como nuestro templo, es donde vivimos. El hombre interior somos nosotros realmente. El hombre interior, o sea, nuestro espíritu, nunca envejece. Él se renueva día a día.
Es decir, que el hombre interior es un hombre espiritual. Somos espíritu, más que un cuerpo, más que la parte física que se puede ver. Entonces, en este orden de ideas nos preguntaremos, ¿qué es nuestro espíritu entonces? Debemos tener en mente algunos textos introductorios de la Biblia, como lo es Romanos 8:14, que dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces el versículo 16 nos da un poco de entendimiento acerca de cómo el Espíritu de Dios pues, nos guía a nuestro hombre interior. Entonces dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En otras palabras, el Espíritu de Dios da testimonio al espíritu del hombre. Proverbios 20:27 nos dice que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. De acuerdo a estas escrituras, pues Dios nos va a guiar a través de nuestros espíritus. Por lo tanto, debemos averiguar qué es nuestro espíritu. Vemos en Juan 3:3 que Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, siendo un hombre natural, pues solo podía pensar naturalmente. Por eso él le preguntó, ¿cómo podía un hombre nacer siendo viejo? Dice Nicodemo, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús no estaba hablando del nacimiento físico. Él lo dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Él estaba hablando era del nacimiento espiritual. La parte del hombre que nace de nuevo es su espíritu. El espíritu del hombre recibe vida eterna, la vida de Dios y la naturaleza de Dios. El espíritu del hombre es el que es hecho una nueva criatura en Cristo. Pablo llama al espíritu del hombre el hombre interior. Pedro llama al espíritu del hombre el hombre interno, el del corazón. En 1 de Pedro 3:4, Pedro dice, sino el interno, el del corazón, el incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Es decir, nuestro espíritu es el que nace de nuevo cuando decidimos tener una vida en Cristo o conocer a Jesús y seguirlo. El que nace de nuevo es nuestro espíritu. Somos como un hombre nuevo. Ese es nuestro hombre interior, nuestro espíritu. En muchos lugares donde la Biblia habla del corazón, por ejemplo, está hablando desde el espíritu. Este es el hombre verdadero, este es nuestro verdadero yo. El pensar de esta forma, pues, nos ayudará en nuestra creencia, en nuestra fe. Y cada vez que usamos la palabra corazón en el Nuevo Testamento, sustituyámosla por la palabra espíritu para poderlo entender mejor. Y nosotros tendremos una imagen más clara de lo que la Biblia está diciendo. Es el espíritu del hombre el que nace de nuevo. En 2 Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto está hablando del hombre interior. No puede estar hablando acerca del hombre exterior. Cuando nosotros somos nacidos de nuevo y nos convertimos en una nueva criatura, nosotros no recibimos un nuevo cuerpo. El hombre exterior, o sea, nuestro cuerpo físico, sigue como ha sido, como era antes. Si nosotros éramos calvos antes de nacer de nuevo, todavía lo seguiremos siendo después. Ese hombre exterior no cambia. Dios no hace nada en el hombre exterior. Nosotros tenemos que hacer algo con el hombre exterior, como por ejemplo cuidar nuestra salud física, hacer ejercicio, comer bien, como cuidar esa casita donde realmente nosotros vivimos, que es nuestro cuerpo. Dios lo que quiere hacer cuando Él hace algo en nosotros, lo hace en nuestro hombre interior, o sea, nuestro espíritu. Él hace del hombre interior un nuevo hombre en Cristo. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros no solamente somos cuerpo y que no solamente debemos enfocarnos en nuestro cuerpo, en cómo nos vemos físicamente, si estamos gordos, delgados, bonitos, feos, debemos también preocuparnos por nuestro espíritu, que es el que va a ser eterno.
el que nunca va a morir, el que se va a renovar cada día, y eso depende de la decisión que tomemos acá en la tierra. Entonces, el tema de hoy es sobre cómo entrenar ese espíritu para que cuando moramos, ese espíritu vaya con nuestro Creador, con Dios. El Señor nos alumbra y nos guía para entrenar ese espíritu. Y Él siempre nos guía a través de nuestros espíritus, lo cual necesitamos volvernos más conscientes de que no solamente somos cuerpo, de que hay que entrenar diariamente el espíritu. Debemos estar pues mucho más conscientes de esto, de que no solo somos seres mentales o físicos, y es importante el entrenamiento espiritual para que se convierta en una guía segura de nuestras vidas. Algo que ha detenido al mundo cristiano en conjunto es que somos más conscientes del mundo físico. Estamos más preocupados por el cuerpo y más conscientes de la mente, que es el alma, ¿sí? El alma es como la mente, las emociones. Y somos más conscientes de todo eso que del espíritu. Hemos desarrollado el cuerpo y el alma, pero pues casi no hemos tocado el espíritu del hombre. Ser espíritus, nuestro espíritu, puede ser educado del mismo modo que nuestra mente puede ser educada. Nuestro espíritu puede ser fortalecido y entrenado, así como nuestro cuerpo puede serlo. Por esto hay unas reglas, que son 4 realmente, por medio de las cuales nosotros podemos entrenar y desarrollar nuestro espíritu humano. Entonces, es como el entrenamiento. El primero es meditar en la palabra del Señor, en la Biblia. El segundo es practicar lo que leemos en la Biblia. Y el tercero es dar lugar a la palabra de Dios, darle como su primer lugar. Y el cuarto y último es obedecer instantáneamente la voz de Dios. Entonces decíamos que el primero es meditar en la palabra de Dios. Los hombres, por lo general, y las mujeres más espirituales son aquellas que dan tiempo a la meditación de la palabra de Dios. Nosotros no podemos desarrollar sabiduría espiritual sin meditación de la palabra. Dios le hizo saber esta realidad a Josué poco después de la muerte de Moisés, al inicio de su ministerio, y lo vemos en Josué 1:8, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si Dios no deseaba que Josué fuera próspero, entonces ¿por qué le dijo que iba a prosperar si llevaba consigo el libro de la ley, o sea, la palabra de Dios? ¿Por qué le dijo cómo tener éxito? Él deseaba que Josué tuviera éxito y el Señor desea que nosotros también lo tengamos. Nunca se debe apartar de nosotros la palabra de Dios, de nuestra boca la palabra de Dios, particularmente el Nuevo Testamento, donde es la vida de Jesucristo, que nos da como pautas de cómo vivir nuestra vida, por lo cual debemos meditar de día y de noche, o sea, leer su palabra de día y de noche, meditar en su palabra para guardarla y hacer conforme a todo lo que está allí escrito, porque entonces así es como haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Si alguna vez deseamos hacer algo grande, si deseamos lograr algo en la vida, debemos tomar tiempo para meditar en la palabra de Dios. Debemos empezar por lo menos con 10 o 15 minutos diariamente y luego vamos incrementando el tiempo. Segundo, debemos practicar la palabra de Dios, es decir, ser hacedores de la palabra. En Santiago 1:22 nos dice que debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Hoy en día
tenemos muchos habladores de la palabra e incluso muchos que se regocijan de la palabra, pero lo que no hay es hacedores de la palabra. Debemos ser hacedores de la palabra haciendo lo que está en la Biblia, lo que la Biblia nos dice que hagamos en todas las circunstancias de nuestra vida. Algunas personas piensan que ser un hacedor de la palabra significa solo guardar los 10 mandamientos. Y esto no es lo que Santiago 1:22 nos dice. Después de todo, bajo el nuevo pacto tenemos solo un mandamiento. Y el mandamiento es el amor. Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Esto lo dice en Juan 13:34. Por lo tanto, un hacedor de la palabra hará eso. Si uno ama a alguien, no le robará, no le dirá mentiras, no hablará mal de él. Por lo tanto, debemos ser hacedores también por medio del amor. El Nuevo Testamento nos dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Si uno camina en amor, pues no va a quebrantar ninguna ley dada para refrenar el pecado. Ser hacedores de la palabra significa que nosotros haremos principalmente lo que está escrito en cada epístola. Estas son las cartas escritas para nosotros, su iglesia. Como un ejemplo de hacer la palabra, hay algunas instrucciones que se nos han dado en una de las epístolas. Vemos en Filipenses 4:6, dice que por nada estemos afanosos, sino sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, ¿qué debemos hacer? Eso. Ahora nosotros no tenemos ningún problema en poner en práctica una parte de ese versículo, la parte que dice orar. Pero si nosotros solo practicamos esa parte y no la primera, pues no estamos practicando la palabra, no estamos siendo hacedores de la palabra. No debemos preocuparnos ni tener ansiedad por nada. Es algo que también nos dice Filipenses 4:6. En primer lugar se nos dice que no nos preocupemos, que no nos afanemos, porque si nos vamos a preocupar y tener ansiedad, pues no vale de nada hacer peticiones, porque esa clase de oraciones no logra resultados. Cuando una oración es demasiado ansiosa o llena de preocupación, pues no funciona. Entonces debemos presentar nuestras peticiones delante del Señor, darle gracias por la respuesta, y esto va a calmar nuestro espíritu y va a pacificar el espíritu intranquilo, que es lo que el diablo trata de hacer que tengamos. Vemos también que muchas personas desean como esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, pero pues no desean practicar la parte donde dice en Filipenses 4:7, dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento hará guarnición y montará guardia en nuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La paz de Dios guardará nuestro corazón y nuestra mente, pero nosotros podemos cosechar estos resultados y tener esta paz sin ser hacedores de la palabra. Pues no, realmente no. Ese versículo nos dice que no nos angustiemos, que las personas nos preocupamos y nos afanamos y pensamos continuamente en el lado malo de la vida. Entonces lo que debemos pensar es como todo lo bueno, lo que dice Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre. Eso es lo que debemos pensar. Entonces, ser hacedores es cumplir con todo esto. Dar la palabra en primer lugar, que era la tercera regla. Dice el entrenamiento, el desarrollo y la educación de nuestro espíritu pues se logra dando la palabra de Dios en primer lugar en nuestras vidas. Así como lo dice Proverbios 4:20, que el Señor nos dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no apartar nuestros ojos de la palabra del Señor, estar atento siempre a las palabras del Señor y dar siempre el primer lugar a ella. Y por último, el obedecer a esa voz del Señor, que es a través de su palabra. Él, cuando nos
da instrucciones y consejos, es obviamente para ser hacedores de esa palabra, para obedecerlo, para cumplirlo. Entonces de esta manera estamos entrenando nuestro espíritu, cumpliendo como esas 4 reglas del entrenamiento espiritual, que las recuerdo que son meditar en su palabra, practicar su palabra y dar ese primer lugar al Señor en nuestras vidas. Y por supuesto obedeciendo la palabra. Son esos como los 4 pasos para poder entrenar nuestro espíritu y poder, cuando el Señor nos llame a su presencia, que nuestro cuerpo muera acá en la tierra, pero que nuestro espíritu esté en un buen lugar, porque lo entrenamos. Así como cuidamos nuestro cuerpo, cuidamos nuestro espíritu. Dios les bendiga.